¿Cuáles son las novedades en financiación y operaciones corporativas? Nos lo cuenta Eduard Gelida y Jordi Bach. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduard Gelida y soy socio del departamento de Advisory, y conmigo está Jordi Bach, también socio del departamento de Advisory. Que bueno, os lo traduzco, el tema advisory, nosotros nos dedicamos todo el tema de transacciones, de temas sobre todo M&A y todo lo que está relacionado. Es decir, due diligence financiero y tema de valoraciones, ¿vale? Sobre todo relacionados con tema transaccional, pues ya sea conocer el valor de una empresa cuando la quieras vender o cuando ha pasado la transacción, que hacemos todo el tema de los PPAs, el Purchase Price Allocation, ¿vale? Y bueno, un poco más que novedades, un poco hablaros de cómo vemos un poco el mercado del M&A en Europa y en España particularmente, ¿no? Jordi, a ver si nos puedes hablar un poco del mercado español, cómo ha ido evolucionando el último año. Sí, exacto. O sea, lo que podemos hacer es explicaros un poco cómo ha ido el mercado español de las transacciones en este último año 2025, que lo que se ha visto es que, como veis en el gráfico, las operaciones a nivel individual han incrementado, pero en cambio a nivel de valor disminuye respecto el año 2024. Un poco esto sucede, han habido más transacciones gracias a las medidas que se han implementado de bajada de tipos de interés, donde pues, se han podido financiar más oportunidades de compras de compañías, pero en cambio estas compras se han situado más en lo que es la parte del middle market, ¿vale? Todavía quizá las grandes operaciones pues no se han producido en este 2025, grandes operaciones de los sectores de infraestructuras, telecomunicaciones, energía. Todo esto todavía no se ha producido y por lo tanto el precio medio de la operación ha disminuido, y es un poco el reflejo de que se está viendo en este Vale. 2025. Y por tipo de player, ¿cómo se han distribuido? Pues por tipo de player, al final también se está viendo, o lo que se ha podido ver, es que el private equity, aun habiendo incrementado aproximadamente un 10% el número de operaciones que han cerrado, a nivel de valor ha caído, el valor total ha caído un 30%. Claro, un 30% es una barbaridad, y eso sí que refleja mucho que los private equity, por criterios de prudencia y demás, han ido más a operaciones más pequeñas, middle market y sin quizá tanto riesgo a nivel de volúmenes, ¿no? Un poco ha sido así. La parte del venture capital sí que han habido muchas operaciones, pero al final a nivel de valor pues representa poquito. Y lo que sí que es destacable son las operaciones propias de money corporativo, las que realizan las empresas, que estas han incrementado tanto en importe, o sea, en número de operaciones, como en valor. Eso sí que es muy importante, porque aquí sí que se demuestra un poco la estrategia que tienen las grandes o las corporaciones, estrategia o necesidad, ¿no? de continuar creciendo, continuar acometiendo inversiones, sobre todo pues para poder crecer, poder internacionalizarse o coger más volumen en comparación un poco con sus competidores, ¿no? Ellos sí que han estado dispuestos a pagar quizá un poco más o invertir en operaciones un poco más grandes que no el resto de players del mercado. Esto es lo que ha sucedido o lo que hemos podido ver en España. No sé, Eduard, tú que has estado analizando un poco más el entorno europeo, ¿ha pasado más o menos lo mismo? Sí, bueno, la evolución a nivel de Europa ha sido bastante parecida a lo de España. Bueno, al final estamos dentro del mercado europeo. Para hacer un poco de recordatorio, si recordáis 2020, el famoso año COVID, ¿vale? El mundo para, se acaba todo. Entonces, ¿qué pasa? Se desploman los tipos de interés para ayudar un poco a la financiación. El 21-22 tenemos tipos de interés muy bajos, inyecciones por parte pues, de todos los gobiernos, Unión Europea, Gobierno español, Francia, etcétera, las ayudas post-COVID, ¿no?
que en el 21-22, si veis, hay una recuperación de las transacciones, incluso volúmenes y grandes megatransacciones. 23, ¿qué pasa? Pues debido a las inyecciones, tipos de interés bajo, sube la inflación, si os acordáis, suben los tipos de interés. ¿Qué provoca esto? Pues tipos de interés por encima, bueno, alrededor del cercanos al 4%, que hacía muchos años que no veíamos. Esto encarece lo que es la financiación de todos, pero claro, esto también afecta a grandes corporaciones, ¿no? El 23 también se rompen cadenas de suministro con China, hecho que provoca una inflación muy elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El 23 ya veis que caen las transacciones de money. En el 24 se empiezan a estabilizar los tipos de interés, ya se ve que los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés porque ven que la inflación está controlada, ¿vale? En el 25 ya se ve que estos tipos de interés pues un poco ya se mantienen más estables, pero no son los de antes del 22-21, ¿no? Hecho que provoca un encarecimiento de lo que sería la financiación y hace que se vayan recuperando las transacciones, pero las grandes mega operaciones, o sea, hay menos, ¿no?, en el mercado. O sea, al final, gracias a esta bajada de tipo de interés, pues hay quizá más seguridad, pero todavía no está consolidada del todo, digamos. Sí, correcto. Aparte, o sea, lo que ha hecho es frenar las mega operaciones y aparte, bueno, también el tema geopolítico, la entrada geoestratégica de Trump, pues también está afectando, ¿no? Y a nivel de los players del sector, un poco cómo ha ido. Vale, bueno, lo que sería el private equity ha aumentado la actividad, ¿vale? Ha aumentado los deals de 7.500, 8.600, pero si veis el volumen no aumenta en la misma proporción. Esto que está indicando que se están produciendo más operaciones, pero de menor tamaño, ¿vale? Y sobre todo, pues esto lo que favorece son operaciones más del middle market, ¿no? No tanto de megacorporaciones, ¿vale? A nivel de lo que sería operaciones corporativas, de lo que sería empresas, también ha habido un poco más de cierta reactivación, porque tampoco necesitan tanto apalancamiento. O sea, el private equity, una parte de los rendimientos lo está sacando apalancando las operaciones, ¿vale? Porque es más barato normalmente, te exige menos rentabilidad un préstamo que no un accionista, entonces lo que hacían era apalancar operaciones. Y a nivel corporativo las operaciones se han mantenido, incluso han aumentado porque necesitan menos pulmón financiero, lo hacen con recursos propios. Y aparte también, al no haber tanta competencia private equity, hace que los precios bajen un poco. Y Venture Capital sí que se ha recuperado un poco por encima, pero al igual que en España, el volumen es menor, ¿no? Y también un poco ligado a nivel europeo por todo el tema tecnológico, ¿no?, que es donde ha habido las inversiones más elevadas, ¿vale? Entonces, Jordi, no sé si nos puedes hablar un poco para dar un poco un ejemplo de las principales operaciones en el mercado español. Sí, hemos seleccionado estas, bueno, cinco operaciones que sí que realmente han sido destacables dentro del mercado español. Hay de todo, o sea, por ejemplo, Contemporary Star Energy, esto al final es una joint venture entre la automovilística, la automovilística Stellantis y una empresa china para producir o construir una planta, una megafactoría de baterías eléctricas al lado de Zaragoza. Esto han invertido 4.100 millones de euros y esto creo que en torno a 4.000 puestos de trabajo generará allí en Aragón. Luego también ha habido una operación muy importante, la de Dorna Sports, que esto es la compañía que tiene los derechos de MotoGP. Ha sido comprada por Liberty Media, que es la de la Fórmula 1. Esto también ha generado unos 3.100 millones de euros en esta operación. Esta sí que es una operación pura de money. Luego también está la operación de Catalana Occidente, que
que ha sido una OPA de exclusión de bolsa. El principal accionista ha comprado las acciones que estaban en bolsa. Luego, en el sector salud, residencias, Vitalia Home, esta estaba participada, o la mayoría estaba participada por dos fondos que han salido y han entrado a invertir dos otros fondos. En este caso estaban Portobello y CVC y ahora han entrado estos dos fondos por un valor de 1.500 millones y finalmente también ha sido mediática la compra del Club Atlético Madrid, que también ha entrado un fondo de private equity, Apollo, por un valor de 1.300 millones. Estas han sido pues, unas de las más grandes. También hemos visto que salían en la prensa muchas otras operaciones que parecía que se iban a cerrar de forma inmediata, pero por lo contrario o no han salido o se han pospuesto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Urbaser, durante todo el año pasado se estaba hablando de que se iba a vender y finalmente esto ha sucedido a principios de este 2026. EQT y Blackstone, también dos fondos que la han adquirido por 5.600 millones. Otra operación, la energética Cúbico, se hablaba de que Qualitas Energy la iba a comprar por 6.000 millones y de momento no ha salido. La tecnológica Minsait de Indra también había de suceder y no ha pasado. Por ejemplo, otras operaciones, la de Celsa y Europastri, que era Caixa, a través de Criteria tenía que invertir y finalmente son dos operaciones que se tiraron para atrás, y por no hablar también de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, que se ha quedado frustrada. Vale. ¿Y por tipo de operaciones? No sé qué tipo de operaciones. Por tipo de operaciones, la mayoría de operaciones que se han cerrado han sido en un 31,8% las de buyout y LBO. O sea, al final protagonizadas por los fondos de private equity. Luego, mergers, el M&A, puro M&A, en un 22,3% entre corporaciones y un 14,3% los de PIPE, empresas privadas que han invertido en empresas cotizadas en grandes proporciones. Y luego, pues también en un menores porcentajes, las 12,7% el secondary buyout, que serían fondos de private equity que compran compañías que ya están participadas por otros private equities, operaciones después también de add-on para las compañías que están participadas por private equities, van comprando compañías del sector pues para ganar volumen y hacerse más competitivos. Y principalmente han sido estas, ¿no? A nivel de Europa, las operaciones, ¿en qué áreas geográficas se han distribuido? Sí, bueno, básicamente en los últimos años ya ha sido más o menos siempre la misma distribución. El principal mercado de M&A es, bueno, si lo consideramos dentro de Europa, es el Reino Unido, pero aparte con diferencia porque representa un 34% de las operaciones. Pero esto es ya los últimos años siempre ha sido así. Seguido después por Alemania, que tiene alrededor de un 14%, Francia con un 8%, Italia con un 7%, después se queda España un poco por debajo con el 5%, pero por ejemplo, tenemos los Países Bajos, que es una economía de población menor que España, pero a nivel transaccional está por encima de España, ¿no? ¿Y a nivel de transacciones, así destacables? Sí, bueno, ha habido un poco de todo este año. O sea, la principal ha sido la OPA de exclusión del Banco Monti de Paschi de Siena, que ha comprado Mediobanca, ¿vale? Por 16.000 millones, estos servicios financieros. O sea, ha sido un poco las tendencias del mercado europeo, ¿no? Servicios financieros, al tener tipos de interés estables más bien elevados, los servicios financieros tienen una mayor rentabilidad. Si os fijáis, el IBEX este año, en un año creo que ha ganado un 80%, y básicamente siempre se ha criticado el IBEX porque tiene un peso de la banca muy elevado, pero claro, al mantener tipos de interés elevados, pues lo hace más atractivo, ¿no? En este sentido.
por eso es una de las razones por esta transacción. Otra, por ejemplo, ha sido Covestro en Alemania, adquirida por XRG, que esto es, bueno, es una empresa de Abu Dhabi estatal, ¿vale? Pero que es un sector, que es el químico, que es un sector más estable, o sea, aquí no estamos hablando de alta tecnología, sino que es un sector más bien seguro. En Alemania se ha fusionado DB Schenker con DSV, que es danesa, en el sector logístico, que esto estaría más relacionado con el sector Internet logística. ¿Vale? En Inglaterra, que de hecho Inglaterra esta operación es importante por unos 9.000 millones, pero si acumulamos a nivel de operaciones el que tiene más por diferencia, DS Smith ha sido adquirida por International Paper, que es una empresa americana, ¿vale? Que también está dentro del tema del embalaje, el ecoembalaje sostenible, etcétera, ¿vale? Y por último, Viterra y Bunge, que están en el tema de commodities, pues, tema de cereales, soja, etcétera, que es más defensivo, se han fusionado este año, ¿no? Entonces, bueno, también comentar que, como a modo de ejemplo, si cogemos las 5 principales transacciones del 25 y sumamos las 5 principales del 24, las 5 principales del 25 a nivel de volumen están por debajo del 24. Por ejemplo, el año pasado Telecom Italia fue adquirida por el Fondo Estatal de Abu Dhabi y pagó 22.000 millones, cuando este año la principal operación es de 16.000 millones, ¿no? Bueno, y un poco a modo de resumen, Jordi, no sé, el año 26, un poco cuáles son las tendencias, los retos. Exacto, a modo de resumen o realmente el de predicción, ¿no? Porque esto es lo más difícil ahora, quizás la diapositiva más importante de cara a saber un poco cómo ir al futuro. A ver, en términos generales se prevé un entorno estable, ¿vale? Más que en ejercicios anteriores, una mejor visibilidad macroeconómica y una normalización gradual de las condiciones financieras. Estos serían un poco los 3 mensajes, ¿no? Pero al final esta normalización de las condiciones financieras reflejada en el mantenimiento o reducción algo más de los tipos de interés, esto va a generar pues, una estabilización y mejora de la seguridad. Se prevé entonces mayor seguridad para acometer inversiones de mayor volumen, ¿vale? Estas inversiones van a ir, entendemos, muy enfocadas al tema de la inteligencia artificial. Va a ser uno de los sectores que ahora nuestros compañeros Eloy y Elena seguro que entran en este tema, pero la inteligencia artificial, tanto habrán adquisiciones entre compañías como la inversión propia que van a tener que hacer las compañías en posicionamiento y mejora de la IA. Se van a centrar las operaciones en el middle market, continuará el middle market siendo protagonista del entorno de transacciones, y también el sector tecnológico, también muy relacionado con la digitalización, las nuevas formas de operar de la IA y demás, pues también van a estar muy al día. Lo que todo esto, claro, tiene un riesgo que ahora Eduardo nos explica, ¿no? Un poco el contexto o el entorno geoestratégico, ¿no? Sí. Bueno, un poco desde la elección de Trump, hace un año aproximadamente, el tema geoestratégico ha cambiado, ¿no? O sea, tenemos unos Estados Unidos que era un poco el que sobre el papel vigilaba un poco que todo funcionara bajo las normas que ellos consideraban adecuadas, ¿vale? Que hacía un poco de árbitro, y hemos pasado a un nuevo contexto que con Biden ya está un poco, pero ahora ya es claramente que es el movimiento MAGA, ¿no? Estados Unidos primero, y de controlar todo mi entorno geográfico. El ejemplo es Venezuela, ¿vale? Les molestaba, necesito petróleo, pues entro a Venezuela, amenazo a Cuba, ahora quiero Groenlandia, ¿no? Que estamos en este entorno, ¿no? El tema de los aranceles también, ¿no? Esto que favorecerá, vemos, pues lo que exponemos de transacciones cross-border M&A, ¿no? Es decir, al final lo que va a provocar es que un poco empresas americanas vengan a comprar a Europa, porque el tema de los aranceles es bilateral, es decir, tú me pones aranceles, yo te pongo, tú quieres vender, pues tienes que vender en Europa.
tendemos que el tema M&A cross-border va a aumentar. Por otro lado, también está provocando que ya la Unión Europea está muy regulada, pero sobre todo a nivel estratégico de empresas va a regular más. De hecho, ya se está hablando que un poco el partner bueno era China ahora, pero ya se está diciendo desde la Unión Europea que se va a regular determinadas compras por parte de conglomerados extranjeros, y están hablando específicamente de los chinos, sobre todo en el tema de automoción, ¿no? Y un sector que en teoría pues es un sector defensivo que tiene que tener determinada recurrencia en lo que serían las transacciones es salud y farma, ¿no? Porque a largo plazo pues, bueno, es un sector pues, que pues, normalmente tienes un rendimientos pues, estables, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que vemos de las tendencias del 2026 y para los próximos años, ¿no? Y con esto pues ya damos por finalizada la exposición.